Muy buenas noches, bendiciones, espero que se esté viendo muy bien la imagen y que estén ustedes muy bien. Siempre se me olvida limpiar antes. Pues deseándoles a todos que estén muy bien de salud, tanto física como espiritualmente. Hoy vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica, hoy lunes. Seguimos con nuestro libro de Primera de Crónicas. Ya la vez pasada leímos a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 9. Ahora vamos a comenzar a leer a partir del capítulo número 10. No sin antes hacer una pequeña oración mientras se van conectando algunos hermanos, amigos. Bendiciones, Heidi Yuridia Camparán, que era el Golfo de Santa Clara. Que Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Padre Santo, gracias Señor por tenernos aquí un día más, Padre Santo, a seguir leyendo de su santa palabra, a seguir aprendiendo, Padre Santo, para utilizar todo eso que usted nos muestra y nos enseña, que a través de la guianza de su palabra, para utilizarla, Señor, en nuestro caminar en Cristo, Señor, para no apartarnos a izquierda o a derecha de su santa voluntad, para no pecar contra usted, Señor, para no estar en desobediencia, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa sabiduría que usted a través de su palabra pone en nuestras manos para nuestro bien, para bendiciéndonos con ella y también permitiéndonos ser de bendición para otros, Señor. Le pedimos que a través de su Santo Espíritu, Señor, nos guíe en esta lectura bíblica, Padre Santo, y que nos dé palabra, Señor, tanto en lo personal a mí, Señor, y también a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, Padre Santo. Que les sea esta lectura bíblica de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, pues como siempre, con un cafecito ahí para no ponernos afónicos. Bendiciones Vázquez Jiménez, bienvenida a la lectura. Y pues, sin más preámbulo, comenzamos con la lectura bíblica. Por ahí me dejan comentarios si se está escuchando bien la voz o de alguna manera estorba la música de fondo que usamos para evitar ruidos, o si necesitamos subir el tono de la voz también. Pues la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Crónicas, capítulo 10. El trágico fin de Saúl y sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón, que este era el dios de los filisteos. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días.
Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí me detengo. Estaba en la prédica de la vez pasada, dimos a conocer que así como Judas fue hijo de perdición, según palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, hay una serie de hijos de perdición, y Saúl era uno de ellos. A pesar de que Judas era judío, a pesar de que Saúl era israelita, a pesar de que ambos eran descendientes de Abraham en la carne, aún así, al ser hijos de perdición, porque se apartaron de la palabra de Dios, porque desobedecieron la palabra de Dios, porque endurecieron su corazón, aún así, siendo israelitas ambos, no eran descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham no son los que son según la carne, sino según el Espíritu. Todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo, según la palabra de Dios en Romanos, aunque no sean judíos, son descendientes de Abraham. Como lo dice en Gálatas 3, 28 y 29, que habla que ya no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces Él, nuestro Padre Celestial, da prioridad a la obediencia espiritual antes que la carne. Antes que nuestra descendencia en la carne, la más importante es nuestra descendencia en el Espíritu. Por ejemplo, nosotros somos descendientes de nuestro Señor Jesucristo en lo espiritual, porque Él es nuestro hermano mayor, y dice la palabra de Dios que Él, al ser sacrificado, tuvo muchos hermanos, y su descendencia, ¿quién la contará? Pero en lo espiritual. Y la otra es de que dice que consultó a una divina. Para nosotros hoy en día, el consultar, que con los gitanos se acuerdan que déjele leo la mano, que el tarot, que las cartas, que el café, que el tabaco, todo eso es ocultismo. Todo eso cae en lo mismo de consultar a divinos, y todo eso lo reprocha Dios, lo rechaza. Por eso es que también hoy se acercan las fiestas del Día de Brujas, y ya vemos que la mayoría de las personas, no importándoles que sea pecado hacer famoso lo que Dios rechaza, porque se ve bonito, porque se ve inocente, y esa es la sutileza de Satanás. Nosotros debemos de rechazar ese tipo de festejos paganos que vienen por lo pronto para nosotros de Estados Unidos. Debemos ser tajantes con no practicar tales festejos, porque ¿por qué vestir a nuestros hijos de adivinos, de brujos, de brujas, si eso es lo que Dios no aprueba? En vez de que tratemos de que en su vida real, en su vida humana, mejor aprendan, y si se van a disfrazar de algo, que sea de ángeles, pero no para festejar ese día, y no precisamente en ese día evítenlo. No vayan a practicar Halloween, porque el hermano Rigo que sí se podía, pero vestidos de angelitos. No. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que tratemos mejor de imitar lo bueno, lo santo, lo sano, lo puro. No imitemos lo que el enemigo quisiera ver. El enemigo quisiera ver en este mundo todo lo que Dios prohíbe, hacer lo suyo. Él quiere ver diablos, él quiere ver todo lo malo, brujas, hechiceros, gente conjurando, monstruos. Todo eso lo quisiera ver en realidad Satanás. Así quisiera tener el mundo él.
A pesar de que la maldad se ha multiplicado, Dios aún nos tiene misericordia y no ha permitido que lleguemos a tanto. Pero un día va a pasar, está profetizado que esto no va a mejorar, va a empeorar. Entonces nosotros usemos nuestro libre albedrío y cortemos de tajo ese día de las brujas, que no agrada a Dios. Saúl perdió el reino y la gracia de Dios por desobediente y por consultar una divina. Que no le pase a mi hermano, a mi hermana, y mucho menos que haga caer en esa trampa a sus propios hijos. Es más peligroso descuidar la vida espiritual de un hijo que su vida humana. De un auto, anda cuidando al hijo que no lo atropelle. Lo cuida de que no caiga en los vicios, pero lo deja caer en el paganismo y en lo que ofende a Dios. Usted le cuida su vida humana de que lo atropelle un carro para que siga viviendo otros 50, 60, 80 años. Pero descuida su vida espiritual y le impide vivir una vida eterna con el Señor. Entonces, revisemos nuestras prioridades. Seguimos adelante. Capítulo 11. David es proclamado rey de todo Israel. Entonces, todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Ojo aquí, decía, tú serás príncipe. Todos lo podían llamar rey, pero Dios le llamaba príncipe porque el rey es Dios. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Samuel era el profeta que lo ungió cuando niño. La ciudad de David. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí, claro, creo que Jerusalén es la misma ciudad de Jebús. Esa palabra sí existe. Yo recuerdo que en la sátira, así le llaman a esa caricatura, de los Simpson, decía que ellos pertenecían a una religión cuyas reglas no funcionaban en la vida real, y mencionó que, ya sé, somos de Jebús, somos jebuseos, pero en realidad Jebús era una ciudad de paganos que después fue llamada Jerusalén. Versículo 10. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos
en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Haga de cuenta que David, simbólicamente, al derramar el agua que con peligro de su vida sus compañeros le habían traído, al derramar la tierra, se la ofrendó a Dios. Y Abisaí, lo mismo sucede con la sangre, la tenían que vertir y caer en tierra. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió como con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Este era como un gigante del tamaño más o menos de Goliat. Bendiciones, Miguel Villaseñor, bienvenido. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elianán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecai, Usatita, Ilai, Aoita, Maraí, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, del río Gaaz, Abiel, Herbatita, Asmabet, Barumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec, amonita, Saaraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama, y Jehiel, hijo de Otam, Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Maavita,
Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Itma Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel Mesobaita. Si se fijan, aquí entre estos 30 valientes está Urías Eteo, al cual traicionó el rey David, quitándole a su mujer y mandándolo matar en el frente de batalla, o poniéndolo en lo más peligroso para que muriera, por lo cual su reino se vio tan perjudicado como castigo divino. Y era de los 30 valientes de David. Capítulo 12. Crece el ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Ahiezer, después Joás, hijo de Semá Gabaatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Baraca, Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Fíjense cómo distingue el Señor hasta la valentía de un hombre a otro, donde dice Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, Coreitas y Joela y Zebadías, hijos de Jeroboam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Imagínense fuerza y agilidad, qué peligro. Versículo 9, Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Aquí entre el pueblo de Dios hay también así pequeños rebaños y grandes rebaños. Dios reparte que de 3 talentos, 5 talentos, y cada cual de nosotros vamos a ser jefes según los talentos que Dios nos haya dado, la capacidad para servirle, y gloria a Dios. Y eso no quiere decir que no podamos seguir avanzando, aprendiendo y preparándonos por medio del Espíritu Santo, que es el que nos prepara. Versículo 15. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos
habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Cierra paréntesis. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Versículo 23. El ejército de David en Hebrón. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por la lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudos y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban a un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Aquí cabe mencionar toda la lista de guerreros de las diferentes 12 tribus de Israel que siguieron a David. Se abstuvo una parte de los benjamitas que todavía se mantenían firmes por ser parientes al rey Saúl. Estos perritos. Entonces, nosotros hoy en día, nosotros también somos guerreros. Somos guerreros, pero como dice la palabra de Dios, hoy no vamos a pelear contra personas como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Hoy Pablo nos aclara que nuestra batalla, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. No quiere decir que no vayamos a tratar o a detener el mal de alguna persona. No. Pero sí debemos entender de que nosotros tenemos guerra contra demonios, los cuales nosotros saldremos triunfantes por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando tenemos un problema, debemos de clamar a Dios y orar por esas personas, porque muchas veces las personas
nos dan problemas, pero porque son manipulados por espíritus demoníacos. Entonces nosotros debemos de orar por la liberación de estas personas, para que Dios tome control de sus vidas y sean salvos, se conviertan a Cristo. Pero esa es la manera que hoy en día nosotros combatimos una batalla. Antes era ir matando, había enfrentamientos y se mataban unos con otros. Ahora no, ahora es ir predicando, para que las personas que se vayan convirtiendo a Cristo hagan de cuenta que nosotros podemos tomar ciudades y países, pero para Cristo. Ya no matándolos, sino al contrario, que crean en el Señor Jesucristo y que entreguen su vida a Él, para que, como dijo el Señor Jesucristo, pasen de muerte a vida. Entonces ahora la conquista es diferente, es por medio del Evangelio, y como dicen, no con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Capítulo 13. Traslado del arca desde Kiriat Jearim. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Como decir, aquí pereció Usa. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Número 1. Usa falleció porque en él había pecado. Nada más podían tocar el arca del pacto los sacerdotes, una vez habiendo hecho sacrificio por sus pecados. O sea, después de santificarse los sacerdotes, los levitas eran los que podían transportar, cargar y tocar el arca del pacto. Y aquí lo hizo una persona que, aunque lo hizo con buena intención, no estaba preparado para ese ministerio, y su mismo pecado al tocar lo santo lo hizo morir. Por otro lado, vemos el ejemplo de esta persona que, mientras el mismo rey temió seguir con la travesía, con el arca del pacto, que había matado a uno de su mismo pueblo, dijo: ¿qué más puede pasar si seguimos adelante? Otra distracción, o se cae o alguien va a morir otra vez por quererla sujetar.
y Obed-Edom dijo, déjenla en mi casa. Y lo que está viendo aquí es de que Dios la bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía lo bendijo. Propiedades, hogar, familia, todo lo bendijo Jehová. Y aquí lo menciono porque muchas veces faltan hogares para hacer reuniones, estudios bíblicos, reuniones de oración, reuniones donde se estudia la palabra, las células o casas de paz, como guste llamarles. Y estamos viendo que es de bendición dejar que la palabra de Dios entre a nuestros hogares, porque hay bendición de parte de Dios. Seguimos adelante, capítulo 14. David se establece en Jerusalén. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada y Elifelet. Derrota de los filisteos, versículo 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo a los que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Aquí me detengo, fíjense que Dios mismo le dijo cómo hiciera las cosas a David, y el rey David obedeció y prosperó su campaña y les dio la victoria. Muchas veces nosotros también tenemos, cada que tengamos un reto en nuestra vida y tengamos una duda, tenemos que orarle a Dios para que Él nos diga cómo hacer las cosas. De hecho, el que estemos leyendo la Biblia cada 8 días, aquí a través de las redes sociales, fue algo que Dios puso en mi corazón, y en un tiempo se había postergado, nos habíamos detenido en la lectura, y Dios redarguye y hay que seguir adelante con la lectura bíblica, pero esto es parte de cuando Dios dice hazlo así. No es que quieramos convertirnos en un youtuber famoso o en alguien que simplemente lo hace porque le nació, sino que todo lo bueno, dice la palabra de Dios, viene de Él. Todo lo bueno viene de Dios, y el leer la palabra de Dios es bueno. Y por eso estoy en obediencia a lo que Dios manda, y de la manera que lo dice que lo haga. Y aún faltan más cosas por cumplir, gloria a Dios. Capítulo 15.
traslado del arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Es lo que le estaba explicando. Nadie podía mover ni tocar el arca del pacto, sino los levitas después de santificarse. Vamos a leer lo que es la riqueza literaria de la Biblia Plenitud de Estudio, Reina Valera, revisión 1960. Y la riqueza literaria dice: sirvan, servir, ayudar, ministrar. Zarat se refiere a las tareas que se asignan a los siervos más cercanos de Dios o del rey. Los sacerdotes y los levitas servían a Dios durante su ministerio en el tabernáculo y el templo. Algunos ejemplos significativos de relaciones de servicio son las existentes entre José y Potifar en Génesis 39:4, Josué y Moisés, Éxodo 33:11, Eliseo y Elías, Primera de Reyes 19:21. El uso moderno del título ministro proyecta una imagen de austera autoridad, mientras que el uso bíblico del término proyecta imágenes de servidumbre, obediencia y flexibilidad. Seguimos adelante, versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Aquí me detengo. La primera vez no hicieron las cosas bien y murió Usa. Y aquí el rey David está aclarando: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Quiere decir que muchas veces nosotros buscamos a Dios y queremos servirle como a nosotros nos parece bien. Y muchas veces, viendo que Dios quebranta, como quebrantó a Usa, nosotros nos escudamos en que Dios es amor y lleno de amor y de paciencia, y como hagamos las cosas está bien, que al cabo son para Dios, Dios sabe. Entonces, si es cierto que Dios comprende, misericordia quiero, no sacrificio. Si es cierto que Dios comprende cuando nosotros damos el 100%, aunque no logramos el objetivo, pero dimos nuestro máximo. Pero también comprende cuando nosotros podemos dar más y damos menos, que al cabo es para Dios. En Malaquías, que yo le digo en malas crías, en Malaquías, él reclama, ¿por qué su pueblo en los sacrificios, en vez de dar un becerro sin defecto, su pueblo le estaba ofrendando
el becerro defectuoso, ese que ya no le servía ni siquiera para hacerlo carnitas, ni siquiera para venderlo para guisar, ni siquiera le servía para sacarle crías como semental. Ese visco cojo defectuoso, ese era el que le ofrendaban, y decía: a ver, vayan y ofrézcanle esto a su rey, a ver si se los acepta. Entonces decía, también nosotros con esas palabras de Jehová, dice: a mí denme lo mejor, no me den lo que ni siquiera su familia les acepta. Ay, les traje un pollito todo verde, echado a perder, ahí cómanselo, se lo van a rechazar. Y muchas veces ese pollito echado a perder se lo quieren ofrecer a Dios, que al cabo es para Dios. ¿A qué me refiero? Que muchas veces predicamos a como salga, que al cabo es para Dios. Muchas veces las alabanzas, los que son levitas, cantan como caiga, que al cabo es para Dios. Entonces, si es cierto, si usted no sabe tocar y no sabe cantar y hace su esfuerzo, como lo hago yo, Dios lo ve bien porque es su máximo, es todo lo que da. Pero cuando usted da más y usted le da menos a Dios de lo que es su capacidad, también a Dios no le gusta eso. Usted entréguese al 100 en lo que haga. Busquemos a Dios como Él quiere que lo busquemos, no como a nosotros nos parezca bien. Yo visto así porque así me siento a gusto, que al cabo Dios ve lo de afuera. Esa palabra es para la persona que viste con santidad, para decirle: tu vestimenta santa no lo es todo, también tiene que ser santo tu interior. Esa palabra no es para las personas que andan prácticamente desnudas y entalladas. Esas simplemente dicen: Dios ve lo de adentro. La verdad que cuando las personas no visten decentemente, ni necesita verte adentro, ya ve lo que está saliendo por fuera, la vanidad, la carnalidad. Ya para qué busca para adentro, desde afuera ya te observó que andas mal, hombre o mujer. Entonces, Dios mira lo de adentro, se refiere a las personas que visten con santidad, no a las que visten como les da la gana. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, y a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. Disculpa. Versículo 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Obed-edom, ahí el servicio, en la casa el que ofreció su casa para que estuviera el arca del pacto, aquí iba también Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaías, con salterios sobre Alamot. Salterios vienen siendo como el antepasado de los pianos y de los teclados. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues,
y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a entrar al a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro del canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esa manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón, como de la Jai. ¡Ay, qué ridículo! Aquí me detengo. Si se fijan, para la alabanza de Dios hay muchísimos instrumentos musicales que se ven aquí, ¿verdad? Supongo que tocaban las mismas escalas musicales que son internacionales hoy en día. Y lo menciono porque hoy en día hay doctrinas que han surgido con textos bíblicos donde Dios rechaza los instrumentos musicales, pero no los rechaza por el instrumento musical, sino porque los instrumentos musicales se utilizan para darle alabanza a Dios. Y Él lo rechazaba porque vivían en pecado y aún así querían seguir alabando a Dios, y así Dios no recibe la alabanza. Primeramente, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón, santifícate, y luego ofréndale alabanza con viva voz, con instrumentos musicales, pero primeramente ponte bien con Dios, porque si no, Dios rechaza tu ofrenda, cualquiera que sea, como rechazó la de Caín. Y hoy en día hay doctrinas que muestran que la alabanza debe de ser solamente con voz, sin instrumentos, porque Dios no quiere esos instrumentos, pero no es por el instrumento en sí, sino porque Él quiere santidad antes que instrumento. Vas a cantarle o vas a tocar instrumento, santifícate primero. Incluso hay doctrinas de iglesias donde solamente permiten que las mujeres canten, y bíblicamente aquí vemos que eran puros hombres los cantores y los músicos. O sea, es donde predicamos lo que queremos, más no lo que vemos en la palabra de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser lo más bíblicos posibles, de acuerdo al talento que Dios pone en nosotros y de acuerdo a las vendas que Dios nos va tumbando a leer la palabra de Dios. No sé si les ha pasado, pero hay veces que nosotros leemos la Biblia y nos vemos uno que otro punto, pero pasamos muchos por alto. Y cuando volvemos a leer la palabra de Dios, Dios nos habla de otra manera con los mismos textos bíblicos y dice, ya lo había leído y no lo había percibido de esta manera. Es la manera que habla Dios. Entonces nosotros también debemos de leer la palabra de Dios para ver qué nos dice a nosotros en lo personal y no dejarnos convencer por doctrinas de hombres, porque hay veces que un hombre confunde la palabra de Dios y así enseña a muchos y los lleva en el error doctrinal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Capítulo 16. El arca es colocada en el tabernáculo. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas.
Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Cántico de gratitud de David, versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y recuerden que Asaf era el primer músico. De hecho, todos nosotros anteriormente sabíamos que los salmos eran compuestos por el rey David. Sin embargo, algunos de estos salmos fueron compuestos por Asaf y otros salmos por los hijos de Coré. No todos los salmos son de David. Riqueza literaria: aclamar, palabra yadá, reverenciar o adorar con manos extendidas, alabar, dar gracias, reconocer o declarar los méritos de alguien. Yadá es una importante palabra para referirse a la adoración o a la acción de gracias, y aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento, la mayoría de las cuales corresponden al libro de los Salmos. Este verbo proviene del sustantivo yad, o sea, mano, yad, del cual surge el verbo yada, que quiere sugerir manos extendidas, como expresión de adoración y acción de gracias. Dos palabras de importancia que están relacionadas con este término son Yehuda y Todá. Yehuda, Judá, fue nombrado así cuando su madre declaró: esta vez alabaré o agradeceré a Jehová. Génesis 29:35. La palabra Todá significa gracias. Entonces, Judá, que es el padre de los judíos, se deriva de aclamar o alabar a Dios. Versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de sus juramentos a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada.
tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Y amén es, así sea. Se adora con regularidad. Versículo 37. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom, otra vez mencionan a Obed-edom, y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán, a Jedutum y a los otros escogidos, declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Aquí, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17. El pacto de Dios con David. Capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Santo, ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad los consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos los enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti,
a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí pensaríamos que está hablando de Salomón, ¿verdad? Pero aquí hablaba de Jesús. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ya ven que el reino de Salomón acabó y de cada uno de los que siguieron, pero el reino del Señor Jesucristo, que también es descendencia del rey David, o descendiente del rey David en la carne, su reino es para siempre. Versículo 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que siga. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que me has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Amén. Mis hermanos, le dejamos hasta aquí. Creo que ya leímos el capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 8 capítulos, gloria a Dios. Para la siguiente semana vamos a comenzar a partir del capítulo 18 con las nuevas conquistas del rey David. Yo sentí bonito cuando habla de que sabemos que la soberanía de Dios lo manda todo, pero aquí la decisión la enmarca y nos la hace saber como libre albedrío. El rey David usando su libre albedrío, que en su corazón estuvo el hacerle casa a Dios. Y Jehová le aclara: jamás lo he pedido, pero porque en tu corazón nació dedicarme una casa para que habite mi presencia, aunque yo no la necesite, te voy a premiar edificándote casa a ti, por el corazón que tienes para servirme. Como diciendo,
¿Por qué voy a tener más honor que Dios? Yo con una casa de construcción y Él entre cobijas, entre cortinas. Las casas de campaña, a lo que se sabe es que eran de tela o de un tipo de algo parecido a las lonas, y hacían casas grandes, pero eran casas de campaña, de las mismas que se dice fabricaba el apóstol Pablo para vivir, tiendas de campaña. Y pues nosotros, gloria a Dios, también ha puesto en nuestro corazón el construir un templo, un salón grande donde nos podamos reunir con nuestro Dios, un lugar que sea explícitamente para la palabra de Dios, para la convivencia con los hermanos, como cualquier templo. No podemos decir iglesia porque recuerden que la iglesia somos nosotros y la construcción son templos o salones de reunión, pero con Dios. Y no falta mucho para que comencemos de menos con conocimientos, y siento bonito en la palabra de Dios, porque lo que Dios pone en nuestros corazones es bueno, y los frutos que se van viendo en nuestro caminar en Cristo son buenos, y le doy gracias a Dios porque Él lo ha dispuesto así en su soberanía. Pues vamos dándole gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido leer un poquito más de su palabra, y gracias también a ustedes por acompañarme en esta lectura. Nos queda mucho terreno por recorrer todavía. Vamos en Primera de Crónicas y pues son 66 libros, ¿verdad? Pero ya ahí vamos, y aparte que no llevamos prisa por terminarlos, más bien es el leerlos, analizarlos y que nos quede algo bonito de la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Tanto el que la misma palabra nos dé hambre y sed de seguir aprendiendo de Dios, y que también la misma palabra nos edifique para nosotros ir de gloria en gloria, cada vez santificándonos más, cada vez acercándonos más a como Dios nos quiere tener, al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo bonito, que Dios nos ha mirado y nos ha dado el beneficio de su gracia. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más por permitirnos hacer esta lectura, Señor. Gracias, Señor. Y le pido, Padre Santo, que bendiga a todo aquel que nos ha acompañado, Señor, en esta lectura. Bendígalo grandemente y sígalo ministrando, Señor, a través de su Santo Espíritu, a través de sueños y visiones, Padre Santo, porque sabemos que en estos tiempos es una manera también que el Espíritu Santo nos habla. Me pido, Señor, también por aquellos que verán esta lectura bíblica posteriormente, Señor, ya que quedará en la nube. Te pido también por ellos que les dé palabra de aliento, Padre Santo, para su caminar en Cristo, que los bendiga, que bendiga sus familias, que los bendiga en su trabajo, que multiplique, Señor, el alimento en sus alacenas, Señor, que no falte el alimento en sus mesas. Padre Santo, le pido por aquellas personas que están enfermas, Padre Santo, que usted sea poniendo su mano sanadora sobre ellos, Señor, que les devuelva la salud, Padre Santo. Aquellas personas que están pasando, Padre Santo, por tristeza, por depresión, que usted, Señor, les devuelva el gozo, Señor, para seguir adelante, Padre. Acérquelos a usted, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Y denle like para saber que nos está viendo, y permítanos orar por ustedes. Y nos vemos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga.